Familia, hoy vamos a compartir el mayor error, el mayor obstáculo que estamos interponiendo a poder conectar en una relación, a poder atraer el amor y no desde la necesidad. Porque durante mucho tiempo me identifiqué con esa inseguridad, con esa insuficiencia y ese miedo, por lo cual quería sentirme válido a través de conectar con una mujer. Entonces, siempre estuve buscando esa validación a través de una mirada, a través de salir de fiesta, emborracharme para tapar esa inseguridad y poder conectar en esa mirada con esa chica, estar abriendo mensajes en Instagram a muchas chicas que después notaba que no iba a ningún lado, en ese vacío. Y así me pasé durante mucho tiempo, hasta conocer técnicas de seducción. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál era el error de todo esto? La necesidad, el deseo, que en el mapa de la conciencia calibra por debajo de 200. Esto quiere decir que es una emoción, un sentimiento que viene desde el ego. Entonces estás alimentando la negatividad y el deseo va desde la fuerza, no desde el poder. Entonces la fuerza genera una contrafuerza. Esto quiere decir que cuando tú actúas desde esa necesidad de carencia, estás actuando una fuerza que la mujer nota como una incomodidad, nota esa resistencia y genera la otra contrafuerza. Es decir, se crea un muro entre los dos, un obstáculo, por lo cual nunca se llega a producir esa conexión desde el amor. Porque parece que solo estás queriendo usar a esa persona para sentirte válido, no para realmente aportarle algo. Por lo cual esa persona lo nota. Y yo con las mujeres notaba que lo veían enseguida. Es decir, a lo mejor me compraba hasta un curso para hablar por Tinder, por Instagram, de qué tenía que decirle en ese primer comentario, etcétera, todo guiado. Pero nada, se notaba a leguas la necesidad en mí y me dejaban en visto y una vez más reafirmaba ese dolor y ese vacío que nunca estaba dispuesto a atender. Y ese era el problema. Entonces tenemos que ser conscientes cuál es la intención cada momento que queremos conocer a alguien, que queremos ir a la discoteca, que queremos hablar al Instagram. ¿Cuál es la intención? Viene desde esa plenitud que siento que soy y desde ahí comparto quién soy porque siento en conocer a una persona y seguir conociéndome porque es un espejo, o es para rellenar ese vacío. Entonces aquí lo importante es ver la intención, porque la intención, recordamos, que es lo que marca que estés en un nivel de conciencia u otro. Cuando la intención es rellenar ese vacío porque te sientes carente, porque necesitas la validación, necesitas ser visto, ser vista, es el deseo. Deseas algo para sentirte pleno. Entonces es lo que vas a encontrar, y es que siempre desde el deseo nunca vas a encontrar la plenitud, porque tu ego se está identificando con esa emoción, con ese sentimiento. Entonces hay una adicción a sentir esa sensación de carencia, por lo cual aunque la rellenes, aunque pueda ser atendido durante un momento, tu mente, al estar adicto al deseo, va a buscar otra vez esa carencia, va a buscar que ahora necesita pues más, que ahora necesita un mensaje, necesita poder abrazarla, necesita acostarse con ella, te acuestas y sigues sintiendo el vacío, necesita, siempre necesita. Luego cuando ya consigas la relación, como todavía sigues sintiéndote adicta a esa sensación de deseo, pues vas a querer fantasear con otras personas. Por eso tenemos que ir a la raíz, y la raíz nunca va a ser fuera, nunca va a ser en esa persona, en esa tensión. Tenemos que darnos cuenta, por eso, cuál es la intención detrás de cada acto. Por lo cual, cuando ya hemos identificado que estamos actuando desde este nivel de conciencia del deseo, porque reconocemos esa necesidad de que no nos sentimos válidos, reconocidos, suficientes, atendidos por ese hombre, por esa mujer, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar el dejar ir, que es esa enseñanza espiritual que me ha cambiado completamente la vida. Porque, claro, cuando yo hacía todo lo de la seducción, no me daba cuenta que estaba reforzando ese deseo. Porque esos libros, esas enseñanzas, las prácticas, calibraban en ese nivel. Entonces, yo quería crear la solución y lo que estaba haciendo era reforzar más todavía esa inseguridad. Cuando ya empecé a darme cuenta de este deseo y que nunca se saciaba, fue cuando descubrí la enseñanza de dejar ir, y en vez de seguir reforzando a través de aprender técnicas y pasos que luego sí, en un momento pues a lo mejor me daban cierta confianza, pero como les decía, luego aun pudiendo por fin acostarme con una mujer, era, vale, me sigo sintiendo vacío. Luego me acuerdo que conseguí mi primera relación, pero luego tenía miedo a perderla, y al final me terminó dejando porque todavía tenía esos sentimientos, todavía tenía esa herida del rechazo, del abandono, a la cual me identificaba, porque no es una herida real, sino es algo con el que te identifica porque no estás dispuesto o dispuesta a atender esos sentimientos. Por lo cual, cuando ya conocí esa herramienta de dejar ir, en vez de seguir reforzando, en vez de seguir hablándole a más chicas, en vez de seguir con el Tinder, todo esto, empecé a permitir
esa sensación de deseo. Y permitirla significa que seas consciente de las sensaciones dentro de tu cuerpo. Cómo se despierta por un momento esa sensación de vacío, al que le llamamos como vacío, y te sientes como incompleto y ya quieres, para poder liberar esa sensación, hablarle a una persona para sentirte especial, ¿no? Pues en ese momento, en vez de hacer esa acción, simplemente párate un momento. Renuncia a esos pensamientos de la mente, de que te sientes solo, de que ojalá alguien pudiera estar en este momento contigo, fantasía, y simplemente observa la raíz, que es esa sensación en tu cuerpo. ¿Dónde la sientes? ¿Dónde sientes la sensación? ¿En el pecho? ¿En la barriga? Y cuando hayas localizado una sensación, simplemente permítela. Permita que esté ahí, no intentes que se vaya, no intentes controlarla, no intentes juzgarte por tener deseo, que también me pasaba, que luego era como que me sentía culpable porque a lo mejor recurría al porno. No, simplemente escúchala, permítela y ten compasión, porque ese deseo no es personal, es el instinto animal, es del inconsciente colectivo. Todas las personas tienen ese deseo cuando nos identificamos con el ego. Y esta dimensión nos identificamos con el ego completamente. Entonces, salvo que estés ya iluminado o iluminada, vas a tener ese deseo. Y la única manera de librarlo no es rechazarlo. Y no es seguir proyectándolo en el mundo, buscando insaciablemente la necesidad de ser liberado, sino a través de la conciencia. Que la conciencia es esa parte de nosotros que es luz. La podemos llamar también el espíritu. Y a través de ese espíritu, esa presencia, es cuando somos conscientes de la sensación. Y ahí respiramos en ella. Entonces empieza a disolverse esa necesidad cada vez más. Porque la única manera de disolver el deseo es con la fuente. Y la fuente es el amor. El amor de la presencia. También lo podemos llamar Dios. La única manera. Porque si siempre desde pequeño te has identificado con un personaje que es insuficiente y carente, lo primero es darte cuenta de que ya no eres ese personaje insuficiente y carente, sino que eres un ser pleno. ¿Y cómo? Pues renunciando a esa mente que está buscando cada día y decir, coño, es solo un programa, es solo mi pasado que quiero seguir proyectándolo ahora en el presente. Y por eso sigo buscando el amor de mamá o el amor de papá. Ya está bien, voy a perdonar ese pasado, voy a dejar de identificarme con ese ser insuficiente y voy a buscar donde único voy a encontrar la plenitud, que es en el presente, en la presencia, en Dios, en la unidad. Si nosotros dejamos de resistirnos a buscar, vamos a encontrar lo que ya está dentro de nosotros. Pero a través de ese deseo, como estamos poniendo la mirada afuera, no podemos mirar ya ese amor pleno que somos. Por eso el dejar ir es la herramienta, la enseñanza más profunda que te va a poder disolver esa necesidad, esa separación. Y en ese momento que disolvemos ya esa necesidad, y se empieza a disolver ese deseo a través de permitir, es cuando encontramos el amor propio, cuando ya no tenemos que huir de esa soledad y tenemos que buscar desde la necesidad para poder disfrutar de nuestro ser. Entonces ya ahí es cuando podemos compartir ese amor que somos con una persona. Ya es cuando podemos conectar, ya habremos elevado nuestro nivel de conciencia a un nivel de conciencia más elevado, como el amor. Y desde ahí una relación es increíble. Entonces esto es lo que me pasó a mí, por eso te lo comparto de la experiencia. Cuando ya no podía más, ya es que era insaciable ese deseo y ni con porno, ni drogas, ni nada se saciaba, sino que aumentaba y me sentía ya, pero sufriendo a través de resistirme a esa sensación. Fue cuando recurrí a la presencia, cuando ya empecé a orar incesantemente y decirle, Dios, no puedo, me declaro impotente. Ya me acuerdo que las últimas fiestas que salía me quedaba paralizado en la discoteca, porque ya era como tanto el rechazo que tenía hacia mi personaje, hacia el ego, por estar buscando con la necesidad, y decía, pero ¿qué hago aquí otra vez? ¿Qué hago otra vez aquí que ya estoy cansado de buscar? Pero como no podía, como era una adicción, me veía ahí ya atrapado, y entonces ya las últimas veces me asusté incluso y empecé a orar en medio de la discoteca así paralizado, diciendo ayúdame porque no puedo salir de esta adicción. Entonces cuando ya recurrí a la presencia, a la voluntad espiritual, que el poder es increíble porque la fuerza de voluntad del ego para dejar esta adicción es muy débil, fue cuando empecé a sentirme ya protegido, acompañado por ese amor y descubrir que estaba dentro de mí, que ya no tenía que buscarlo fuera. Entonces ya se disolvió el deseo y entonces también se disolvió el glamour, que el glamour es ese aura especial que le ponemos a todo. Por ejemplo, cuando estamos desde esa necesidad,
empezamos a enamorarnos de un chico y tiene mucho glamour, o una chica, tiene mucho glamour. Entonces al principio lo ves como el hombre o la mujer de tu vida, pero porque está coloreado de esa energía que le has puesto a través del deseo. Pero luego, como es ilusión, aparece la desilusión, se disuelve ese glamour, entonces el enamoramiento se disuelve y ahí es cuando aparece esa desilusión. Por eso el enamoramiento que calibra en el deseo no es lo mismo que el amor incondicional, que es que te sientes pleno y puedes amar a esa persona. No es como el primer año y luego ya es como, ya no siento lo mismo por ti, quita. Así que como les decía, cuando empecé ya a dejar ir en profundidad la resistencia, la sensación del deseo y empecé a conectar con el amor propio, me daba cuenta que siempre estaba hablando con esas mujeres desde la necesidad de que me aprobaran, de que fuera suficiente, y nunca me preguntaba cómo estaban realmente, cómo estaban ellas, saber de sus vidas, querer compartir, conocerlas. Y entonces dije, voy a cambiar completamente esta forma de relacionarme, y hasta pedí disculpas a algunas mujeres y les dije, a algunas chicas que estaba conociendo en ese momento, y hablaba de, mira, me he dado cuenta que te he hablado solo desde esta necesidad, de que te veía más desde la parte sexual, y ellas lo agradecieron infinitamente. Entonces como que ya no buscaba nada, estaba más centrado en mí, en mi desarrollo personal y espiritual, y ahí fue cuando se nota como que empiezas a conectar, a atraer mucho más, hasta que pude llegar a ese momento de tener el espacio para crear las condiciones necesarias de que llegara la relación, la cual estoy hoy totalmente agradecido, porque no venía ya de esa necesidad, sino que apareció pues a través de un trabajo que estaba en ese momento. En ese momento yo no pensaba que fuera a ser mi novia, sino era mi amiga, y desde ahí, desde ese amor, desde esa sensación de que podía ser yo mismo, conecté increíblemente, porque ya le hablaba de espiritualidad. Antiguamente tenía el miedo de que me rechazaran por hablar de esto, de ser yo mismo, como que tenía que aparentar ese hombre de alto valor, pero con ella no, porque ya me sentía más en ese amor propio de poderme permitir ser como era. Entonces la vida me pudo traer un espejo perfecto al amor que yo me tenía, al amor que sentía de Dios a través de ella. Así que como conclusión, familia, les invito a poder identificar y observar esa sensación de deseo, renunciar a ese autoconcepto que tienen de ustedes mismos de insuficiencia, de carencia, y dejar de poner esa intención de hablar, de salir de fiesta o de todo lo que hagan desde la necesidad, sino empezar a permitir la sensación, descubriendo a través de la presencia de Dios el amor que son, para que puedan compartir y realmente estar abiertas a conocer a una persona. Entonces conocerán a una persona verdaderamente desde la conexión, desde el poder, no desde la necesidad. Y para que te pueda servir, comparto mucho más valor en Instagram, en Reels, en las historias. Voy documentando mi proceso diario, también acerca de mi relación, y ahí me puedes consultar cualquier duda e inquietud, porque estoy al servicio. Estoy al servicio para lo que necesites. Además, que si sientes profundizar en tu liberación, no dudes en contactarme. Voy a poner el link de WhatsApp, porque ahí podemos hacer un trabajo personalizado en profundidad a toda tu historia personal, a todo tu pasado, y ver ese campo de energía, la raíz, para que podamos aplicar las enseñanzas más profundas de liberación, como es el perdón, que ha sido para mí un cambio, un antes y un después, cuando empecé a perdonar mi pasado, a dejar ir en profundidad, a acompañarte para que puedas conocer verdaderamente el milagro de esta práctica. Cuando permites esa sensación y la liberas, acompañarte a que puedas hacer ese proceso en un entrenamiento mental, porque es importante que esto lo llevemos a lo largo del tiempo en una intención. Entonces podemos hacer un acompañamiento personalizado con tu entrenamiento mental, con las prácticas más poderosas, y tenerme ahí acompañándote para cualquier consulta que necesites. Así que no dudes en acceder al link si lo necesitas. Y nada, familia, un placer en este vídeo poder compartir una vez más contigo. Siempre agradecido. Si te ha gustado, dale like, comenta lo que necesites. Un abrazo, familia. Un placer, y seguimos viéndonos.